Y arrancábamos el programa, obviamente, hablando del tema económico, de esta tercera jornada sin cepo, a partir de las decisiones y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado el viernes pasado por el titular de la cartera de Hacienda. Estamos en contacto con Alejo Murati, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Alejo, el gusto en saludarte. Muy buenos días. Jorge Moure acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, Alejo. Bueno, a ver, la lectura, ¿no?, que estás teniendo, que está teniendo el Centro de Estudios a partir de lo anunciado por el gobierno, a partir de ya de estas jornadas que empiezan a mostrar algunos signos, positivo, negativo, expectativa todavía, incertidumbre. Mira, preliminarmente nuestra opinión al respecto, no solo de las repercusiones que puede tener para la sociedad y la economía en su conjunto este acuerdo, sino también lo que manifiesta para el mismo gobierno, o lo que significa para el mismo gobierno esta huida al fondo, por decirlo de alguna manera, son interpretaciones negativas preliminarmente, ¿no? Porque de alguna manera no es un refinanciamiento de la deuda tomada previamente y refinanciada en la gestión de Guzmán, es decir, no estamos pudiendo afrontar estos pagos, con lo cual, refinanciame, extendeme los plazos o bajame la tasa. No, además del refinanciamiento es la pedida de un nuevo préstamo neto, lo cual nosotros entendemos que indica y manifiesta una insustentabilidad del esquema económico que estaba llevando adelante el gobierno, de la manera que lo estaba llevando adelante, cosa que todos veíamos de alguna manera, o nosotros particularmente desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, siempre veníamos marcando la insustentabilidad de esto, producto del atraso cambiario, de la salida de dólares y de esta utilización del dólar como ancla que no se estaba pudiendo sostener. Claro. A ver, ayer llegaron los 12.000 millones de dólares. Sí, aumentaron las reservas brutas que venían bien, en realidad, en franco descenso. Desde hace un tiempo se venían perdiendo miles de millones de dólares en ventas de dólar oficial y en intervenciones que hacía el Banco Central de los dólares paralelos, y ayer, aumentaron bruscamente por este ingreso de dólares. La pregunta ahora, vos me planteaste al principio si para nosotros generaba alguna expectativa. Bueno, en realidad la expectativa, y lo que nadie sabe, y si alguno te dice que lo sabe, yo desconfiaría, es qué va a pasar ahora específicamente con el nivel del tipo de cambio, con la cantidad de intervención que va a tener el Banco Central, y la repercusión, lo que a todos nos interesa, porque forma parte de nuestra economía cotidiana, la repercusión en precios, ¿no? Claro. Eso un poco como argentinos lo sabemos que luego de una depreciación de la moneda o una devaluación de la moneda, se viene un traslado a precios tarde o temprano. Y ese tarde o temprano es la pregunta del millón, porque sabemos que va a venir ese traslado a precios, pero puede ser inmediato, como ocurrió con la devaluación de Massa a mediados de 2023, luego de perder las PASO, el oficialismo, o puede tener una duración más extendida que sería más beneficioso para el gobierno, porque podría valerse de los beneficios de devaluar, es decir, generar un dólar competitivo para que los sectores exportadores, principalmente en Argentina los agroexportadores, liquiden, con lo cual puedan entrar nuevas reservas al Banco Central. Eso todavía está por verse. Bien. Porque, a ver, Alejo, hay muchas preguntas para la gente principalmente, que es la que se pregunta, bueno, a ver, llega esta plata divinamente, pero siempre tiene sus consecuencias, nadie te regala nada gratis, siempre hay condicionamientos, y lo conversábamos hace un ratito en la apertura del programa, ¿no? Con una futura reforma laboral, previsional, con, baja de retenciones, en una batería de cuestiones, pero quiero ir al tema precios, como bien vos hablabas, y esto obviamente se va a traducir a más inflación. Sí, eventualmente sí, porque cualquier país que su economía interna, digamos, la economía argentina interna depende fuertemente
del precio del dólar. Cualquiera que tenga una fábrica o un comercio te puede decir, digamos, ante un aumento del dólar, como tiene insumos o productos finales dolarizados, es una cuestión lógica, es como que aumenta el precio de un insumo más. Lo que pasa es que es algo que no emitimos, el dólar, es algo que no se produce acá. Claro. Entonces es algo que tenemos un control un poco escueto. Y ante cualquier aumento, bueno, tiene una repercusión en precios. Y no solo eso, sino que tiene una repercusión en Argentina un poco compleja, porque tiene una repercusión desordenada que termina generando a posteriori una inercia, porque digamos, hay un aumento del precio del dólar. Sí. Algunos sectores hacen frente a este aumento aumentando justamente los precios de sus bienes finales. Y hay luego un reacomodamiento que no es inmediato en el resto de los sectores de la economía a este incremento de la inflación inicial, que termina repercutiendo en las inflaciones en los índices de precios al consumidor de los periodos siguientes. Entonces se genera una cierta inercia muy perjuiciosa para la economía argentina, que bueno, esto se sufre por el carácter mismo de la economía argentina, que siempre decimos, ¿no? Esta relación con el dólar prácticamente cultural, y más que cultural yo diría que está muy arraigada a lo que es la forma propia, la dinámica propia de la estructura argentina, con su alta necesidad de dólares por su bajo nivel en parte de autarquía para producir todo lo que consumimos día a día, desde una botella de agua hasta la nafta que necesitan nuestros autos. Bueno, hay componentes que necesitan un menor o mayor grado de dólares para subsistir. Entonces, si aumenta como aumentó del viernes al lunes el dólar un 12%, eso eventualmente tiene una repercusión en precios. Sí. Lógicamente, no hay manera de que no pueda ser así. La pregunta, como te decía antes, es ¿cuándo? Claro, a ver, llegó este flujo de plata, en realidad en total van a ser 23.100 millones de dólares. Sabemos que esto no es infinito, en algún momento se va a terminar. Por eso la presión y los dichos del presidente en las últimas horas al campo es liquiden lo antes posible, porque el gobierno necesita seguir teniendo robustez en las arcas. Eso, sinceramente, me llamó la atención. Uno hubiese esperado, de alguna manera, que haya habido, además del acuerdo con el Fondo Monetario, cierto acuerdo entre distintos sectores claves de la economía nacional, como, por ejemplo, el sector agropecuario, que es el principal proveedor de divisas para la economía, que luego esas divisas se utilizan para todo lo que te mencionaba antes, digamos, claro, con la importancia que eso implica. Con lo cual yo no pensé que iba a haber ese desbalance entre el gobierno y las entidades agropecuarias. Lo que pasa es que, claro, el Fondo Monetario Internacional, para realizar un nuevo préstamo con la Argentina, su principal deudor, su principal defaulteador, con todo lo que eso implica para la legitimidad del fondo a nivel internacional, sí, un nuevo préstamo para la Argentina, el fondo de alguna manera tiene que asegurarse que puede ser devuelto eventualmente, esos capitales más intereses que nos prestan, porque esto que nos prestan hay que devolverlo en algún momento. Claro. Bueno, el gobierno para devolver esto necesita acumular reservas, eventualmente. Hoy los proveedores de reserva en Argentina son justamente, principalmente, mejor dicho, el sector agroexportador. Claro. Ante la evidente o la percepción del gobierno de que no iba a haber esta liquidación, con lo cual no se iban a poder acumular reservas que después permiten repagarle al fondo, que, como vos decías, fueron 12.000 millones de dólares, más o menos, no había visto bien la cifra, lo que entró el martes, pero todavía falta, y para que te vayan dando esos desembolsos, vos tenés que ir cumpliendo metas. El fondo te va poniendo exigencias, entre las cuales están reformas estructurales, como las que vos dijiste, de jubilaciones, del sistema tributario, del mercado laboral, pero también de acumulación de reservas en lo inmediato. Entonces, ahí hay una encrucijada. ¿Qué pasa, Alejo? Estamos en contacto con Alejo Murati, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Alejo, obviamente esto es muy reciente, pero ¿qué pasa para aquellos que sacaron un crédito de hipotecario para tipo UVA, para comprar una vivienda? ¿Cómo se ven beneficiados o no con respecto a este nuevo modelo económico que está, como dice el gobierno, en fase 3? Bueno, esa es otra de las claves, digamos, de
como vos decís, la fase 3. Nosotros veníamos acostumbrados en el primer casi año y medio de gobierno a tasas de interés para pedida de préstamos o para depósitos propios, digamos, si uno quería hacer un plazo fijo, si uno quería tomar un préstamo para realizar consumo o inversiones o un crédito hipotecario, a tasas de interés negativas en general, es decir, por debajo de la inflación, con lo cual eso era generaba una cierta propensión a la toma de créditos y al consumo, que era una política del gobierno, ¿no? De alguna manera, mantener las tasas de interés bajas. Hoy eso puede empezar a cambiar, puede empezar a haber tasas de interés reales negativas, lo que puede repercutir, lógicamente, en una disminución de este mecanismo que yo te decía de generación de consumo, y puede generarse el mecanismo contrario, a través del cual, si en la primera etapa del gobierno la actividad más o menos se sostenía con salarios bajos, pero la presencia del crédito, hoy con salarios bajos y sin crédito, lo más posible es que afrontemos una recesión generalizada. Si no es que ya la habíamos visto en realidad en 2023. Claro. Pero digo, no existe en este momento ese contrapeso que por lo menos había antes. ¿Para el gobierno esto es un veranito? En realidad yo te diría que para el gobierno el veranito fue el periodo hasta este principio de año, hasta enero. Okay. Ahí se utilizaron las cartas tradicionales, fue el periodo de descenso de la inflación y no tuviste que recurrir al prestamista de última instancia internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, vale la redundancia. Sí. Cuando recurriste al fondo, no solo para refinanciar lo que debías, sino para pedir nuevos préstamos y que vengan con ese préstamo las exigencias típicas del fondo, es decir, una depreciación de la moneda, que el gobierno no lo quería, una eliminación, en este caso parcial todavía, del cepo cambiario, que el gobierno no lo quería realizar en este momento por la volatilidad que eso implica y las elecciones que están cerca. Bueno, si tuviste que recurrir al Fondo Monetario Internacional que te impuso esas condiciones, evidentemente tu veranito es un símbolo, es un indicio de que tu veranito había terminado. ¿Y qué pasa si no iba al fondo, por ejemplo, el gobierno? Y eventualmente iba a tener que devaluar por sí mismo para obtener las divisas que obtuvo con el fondo. Pero ya devaluó ahora, ¿o no? ¿Cómo? Pero digo, hay una devaluación encubierta ahora. Sí, pero posiblemente tendría que haber sido mayor para obtener una cantidad de dólares que permite el funcionamiento normal de la economía sin consumirse divisas, que teniendo el respaldo de 12.000 millones de dólares que vienen por un préstamo. Sí, claro. Y la gran pregunta, ¿no, Alejo? Es, y en el día a día nosotros hablábamos de los precios, ¿no? Obviamente uno de los temas más calientes en lo que tiene que ver con la dinámica diaria de los trabajadores, de los argentinos, pero ¿va a haber algún cambio, digo, a partir de esta plata que ingresa? ¿Vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar peor? Me refiero a la microeconomía. En general, si el gobierno la postura del gobierno ideológicamente ya desde la campaña de liberalizar de alguna manera todo lo que se pueda, de que donde había una porción de Estado había una ineficiencia, lo que nos muestra es que ante un aumento de los precios producto de la devaluación no va a tomar medidas en ese sentido, con lo cual yo de alguna manera, porque por ejemplo, ante una depreciación de la moneda, un gobierno, una gestión puede tomar medidas que sean compensatorias, lo que llama una devaluación compensante, por si lo escuchan. Es decir, haciendo distintos otorgamientos a distintos sectores que puedan necesitar una ayuda, ya que ven disminuido su poder adquisitivo, y este no puede recuperarse luego de ese aumento de precios en lo inmediato. Bueno, el gobierno no parece muy dispuesto, ya desde campaña, a realizar ese tipo de concesiones. Parece dispuesto a realizar otro tipo de concesiones, pero bueno, ante los sectores más populares, iba a decir, pero en realidad con la mayoría de la sociedad no tiene ese tipo de concesiones. Así que yo, de alguna manera,
no esperaría algo positivo, por lo menos del gobierno. Digo, a ver, y la pregunta, ¿no?, que tendría que haber sido inicial, ¿no, Alejo? Es, ¿y a quién beneficia el cepo? Digo, al tipo laburante, ¿cuánto le cambiaba estar sin o con cepo? Bueno, esa es una pregunta interesante en el sentido de que hoy había una cierta liviandad a la hora de adquirir dólares por fuera del mercado oficial, ¿no? La gente ya estaba de alguna manera acostumbrada, algunos más, algunos menos, obvio. Habrá gente de la audiencia que me podrá decir, yo la verdad nunca pude comprar dólar mes, pero bueno, el nivel de operaciones que había, lógicamente, era mucho mayor al de previo a todo este tema de las billeteras virtuales. Sí. Entonces, de alguna manera, estaba ciertamente accesible la compra de dólares. El cepo, de alguna manera, la conveniencia que tenía para el país era, más que en la micro, como vos decías antes, era a nivel macro, a nivel cambiario, a nivel de reservas, en términos de la volatilidad que implica la facilidad de entrada y salida de divisas sin cepo cambiario, sin restricciones. Entonces, al eliminarlo, justamente, bueno, te expones un poco a esa volatilidad, que si lo pusiste al cepo era porque evidentemente no podías afrontarlo. Sí. No la pudo afrontar Macri cuando lo puso, no la pudo afrontar el gobierno de Cristina inicialmente cuando lo puso al cepo, aunque eran de distintas magnitudes, era diferente, ¿no? Y en realidad todavía no se eliminó totalmente el cepo cambiario ahora, así que tampoco estamos hablando de una liberación total. Claro. Con lo cual, para las personas físicas en el corto plazo, bueno, puede representar una facilidad a la hora de adquirir dólares siempre que tengan ingresos declarados en los bancos, pero bueno, al nivel detrás de escena, por decirlo de alguna manera, nos expone una volatilidad en un momento del mundo que justamente viene bastante caldeado. No es una época en la que los capitales suelan entrar a países como la Argentina, sino que tienden más bien a salir. Esta salida de capitales, así como yo te mencionaba, la salida de reservas, porque los exportadores no liquidaban y porque los importadores estaban adelantando los pagos, y por la intervención del Banco Central, bueno, también otra forma de salida de dólares que se potencia sin cepo cambiario es la fuga de divisas. Y eso nos expone a falta de dólares y, por lo tanto, a una nueva tensión entre el valor de la moneda y la cantidad de reservas, que nos pone una nueva devaluación y, por lo tanto, un nuevo aumento de precios. Esa es un poco la rueda. Alejo, desde el Centro de Estudios, ¿no?, Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, teniendo en cuenta que no hay presupuesto, ¿no? Otra vez se prorrogó el presupuesto 2023, con lo cual no hay una proyección, ¿no?, de esta administración de acá a fin de año, del PBI, del dólar, de la inflación. O sea, no sabemos qué es lo que pretende o piensa el gobierno. ¿Ustedes qué proyecciones tienen de acá a fin de año? Mira, fundamentalmente con lo que tiene que ver el gasto presupuestario, que es lo primero que vos me mencionabas, el Fondo Monetario Internacional tiene exigencias plásticas de reducción de déficit que el gobierno de alguna manera ya venía cumpliendo por sí mismo, sin necesidad de imposición de un organismo externo rector. Así que en ese sentido, lo que refiere a la asignación, por ejemplo, de la obra pública o lo que tiene que ver con el ancla salarial que se utilizó en términos de los trabajadores públicos y quienes sus ingresos dependen del sector público, como también son los jubilados y pensionados, yo podría aventurar de alguna manera que no va a haber cambio en eso, digamos. Van a seguir en ese sentido planchados los ingresos de los trabajadores del sector público y de los jubilados, porque no funciona de alguna manera para el gobierno como un ancla ante la inflación, digamos, está por ese lado. Por tanto, que suele decirlo, una de las variables que el gobierno tiene como para tirar para abajo la inflación es igual el poder adquisitivo de los trabajadores que dependen del mismo Estado. Eso de alguna manera entendemos que va a seguir así. Y por otro lado, con respecto a la proyección de la inflación, que es otra de las variables interesantes que se plantean en el presupuesto y que permite de alguna manera ordenar o proyectar la economía, bueno, ahí está también la gran pregunta, por lo que hablábamos antes, digamos. Vos venías
de un estancamiento de la inflación en torno a un 2%, que no se puede bajar con la disminución del ritmo evaluatorio al 1%, aumentó al 3,9% en el último mes y además tuviste una depreciación de la moneda en torno al 12% ahora. Entonces, de alguna manera, anualizado eso te puede generar a fin de año una inflación, si siguen estos niveles, moderada, en torno al 40-50%, moderada, Claro. ya te diría, pero moderada para lo que es Argentina. Alejo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejo Murati, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, pasaba por Mañana Sí.